Continuamos y damos la bienvenida al miembro titular, el magistrado Eddie Olivares de la Junta Central Electoral está con nosotros. Mis respetos, mi señor. El cariño de siempre, para mí un gratísimo honor estar aquí compartiendo el programa después de tanto tiempo. Demasiado. Yo decía que ya era tiempo de dejar a un lado los candidatos y sus voceros y pasar a hablar con uno de los árbitros. Entonces, hablemos del proceso electoral, de la organización del proceso electoral, cómo va, cómo están los plazos, las dificultades se van superando. ¿Cómo ve Eddie Olivares el proceso de organización de las elecciones de mayo? Sí, el proceso va muy bien, en lo que tiene que ver con la organización del montaje. Sí, el montaje. La Junta ya lleva, desde el año 1962, ha arbitrado procesos consecutivamente. Y esa experiencia acumulada hace que se ha elaborado aproximadamente 14 meses antes de las elecciones, un calendario electoral que conduce hacia el día final del proceso, que es el día de la votación, el 15 de mayo será en esta ocasión, y en ese calendario están los plazos que establece la ley, los que establecemos nosotros en el Pleno mediante reglamentos y resoluciones, y el plazo final, el plazo fundamental, que es el del día de las elecciones, que está establecido en la Constitución de la República. Entonces, eso se va cumpliendo como un reloj suizo. No hay sorpresas, hasta este momento no hay sorpresas. No, la verdad es que no. Sin embargo, magistrado, se tienen estas elecciones de mayo como las más inequitativas, desiguales de la historia democrática dominicana. Nunca antes, y además legalmente, porque es un asunto de ley, nunca antes una de las partes había tenido tantas facilidades, tanta superioridad en recursos frente a otra, dentro de la ley siempre, porque la ley es la ley. Dentro de la ley, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo para este asunto? Porque para los amigos entender que es que la alianza del PLD con el PRD, que es uno de los tres que pasaron de los 5%, pues ha significado que una entrega de dinero inmenso porque el 80% le quedaba a esos tres. Entonces, para enfrentar eso dentro de la ley, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo en la Junta dentro de sus limitados poderes? Bueno, usted se refiere al financiamiento público. Los chelitos. En el caso del financiamiento público es muy inequitativo, ciertamente. De ese financiamiento, el 80% le corresponde a los partidos que han obtenido el umbral del 5%. PRD, PLD, Reformista. Y partidos reformistas. Fíjese que hay una diferencia enorme muchas veces entre el que queda en el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. ¿Por qué? Porque usted puede obtener un 60%, para poner una cifra razonable, y entonces el que queda en el segundo lugar, un 25%, el que queda en el tercer lugar, un 5%. Pues al que queda en el tercer lugar con el 5% le corresponde el mismo financiamiento que al que sacó un 60%. Pero esas son marrullerías de nuestra vergonzosa partidocracia, insufrible. Eso hay que corregirlo. Entonces, pero lo hicieron los tres partidos, fue la partidocracia, ahí están todos metidos. No, porque ellos se pusieron de acuerdo. Son terribles. Para que en ese caso el que quedaba en tercer lugar tuviera el mismo financiamiento. Exacto. Y se mantuviera como un partido mayoritario. Lo otro es que el 20% les corresponde entonces al resto de los partidos del sistema. Y resulta que en ese 20% es que cae el partido líder de la oposición mayoritario. Así es. Que es lo que hace esto tan desigual en términos financieros. Así es. Entonces, de ese 20% hay un 12% que le corresponde a todos los demás partidos. En este caso, 26 partidos. A 23 le corresponde el 12%. Se divide el 12% entre 23. Wow. Entonces queda un 8%.
ese 8% se distribuye en función de los votos alcanzados por los partidos políticos en las últimas elecciones. Por eso, por ejemplo, alguien que sacó un 3% no le corresponde del 80%, entonces le corresponde del 12%, que es igual para todos los 23 partidos restantes, sí, pero del 8% le corresponde más que a los otros. Entonces, de ahí es que ese partido estaría recibiendo, por ejemplo, un 40% más que los demás partidos restantes. En sentido general, se trata de una distribución bastante ilógica. Bueno, porque fue la marrullería para que el Partido Reformista pudiera que hay que estar dentro Eso de los debe ser parte de una reforma electoral para que los partidos políticos reciban el financiamiento sobre la base de la votación obtenida en las últimas elecciones y que sea más equitativa para los partidos también minoritarios, que la brecha sea menor. Es como usted ganar un salario X muy alto con una diferencia demasiado exagerada en relación con el mínimo. Entonces, eso pasa con los partidos políticos y eso hay que corregirlo. Lo otro es el financiamiento privado. El financiamiento privado no tiene ningún tipo de regulación. El único financiamiento que la ley electoral 275/97 considera legal es el financiamiento público. Por lo tanto, un candidato o un partido político o una candidata puede recibir el financiamiento privado que quieran o que le entreguen. Pablo McKinney, por ejemplo, tiene un amigo, una amiga que es candidata y entonces decide, no, yo te voy a regalar, como yo tengo mucho dinero, te voy a regalar 20 millones de pesos para la campaña. Bueno, eso no lo puede controlar absolutamente nadie, ni tampoco se va a enterar el órgano electoral que ese dinero, ese financiamiento privado lo hizo Pablo McKinney, porque la ley no contempla ningún tipo de exigencia en lo que tiene que ver con la identificación de los contribuyentes. Entonces, eso también hay que resolverlo porque el financiamiento privado debe ser regulado de una manera estricta y deberían ser identificados los contribuyentes. Entonces, de eso se trata el tema del financiamiento, la inequidad por ese lado. Pero lo que rompe la equidad realmente, hay más todavía. Además, claro, la rompe el uso de los recursos del Estado, de los ayuntamientos, que es un cáncer. En la campaña, que es ilegal y que lo prohíbe la ley electoral 275/97, pero no se trata solo de dinero, se trata de los bienes públicos. Claro. De modo que son tareas pendientes de la democracia dominicana que si no se corrigen van a tener una consecuencia mayor ya en lo inmediato que la que ha tenido hasta ahora. Eso nos lleva a un acto vergonzoso de la clase política dominicana, sobre todo la reinante, la que yo llamo la partidocracia reinante, y es que ni siquiera firmando un compromiso en la campaña del 2012 de aprobar la ley de partidos, en 4 años no hubo tiempo, porque ellos se la van. Y entonces van y vienen, si a mí me conviene, el otro, si tiene posibilidades de subir, no quiere que lo controlen, que controlen al que está, porque cuando yo suba, así no me controlan a mí. El fin es que hemos llegado al punto en que no hay ni una ley de partidos, el régimen electoral se quedó en el aire y no hay ni siquiera un reglamento. Precisamente de ese reglamento, el propuesto por Eddie Olivares recientemente, y de la ley de partidos como arma para poner cierto orden en esto, debemos hablar en el segmento que viene. Ya regresamos, no se vayan muy lejos. Desafortunado, por eso yo nunca estuve de acuerdo con la unificación de las elecciones. Al final de cuentas termina afectando y arrastrando todas las candidaturas, como va a ocurrir en el 15 de mayo.